RTV se está efectuando la rueda de prensa por parte de la Organización de Derechos, Vida y Salud y Justicia. En estos momentos, la Lenda Solís, como vemos en la mesa principal en estos instantes, vamos a dar paso a lo que se va a efectuar en esta rueda de prensa la tarde de hoy, aquí en vivo en directo a través de Huilar RTV. Y el ingeniero Washington Ferrín en esta mesa directiva. Vamos a dar inicio a esta convocatoria con los representantes de los medios de comunicación, con las palabras de la ingeniera comercial Lenda García Solís. La escuchamos, ingeniera. Muchas gracias a los medios que han podido concurrir en un periodo que estamos ahorita de elecciones y comprensible que ustedes también tienen que atender. Lo importante es que este mensaje de ODE, quien les habla, llegue a todos los ecuatorianos y en especial hago énfasis a los padres de familia y a toda la ciudadanía, a los gremios, a los profesores, a los docentes, a los directores de los centros educativos, a los médicos, a los psicólogos. En este momento la situación del país está amenazada, nuestro futuro, nuestros niños, niñas, adolescentes. La Corte Constitucional ha rebasado todos los principios de ética, moral, y esto no se puede seguir permitiendo tanto atropello a la soberanía de los ecuatorianos. El marco constitucional está siendo vulnerado desde quien tiene que velar que se interprete siempre pensando en el bienestar de los ciudadanos. No tomar decisiones en función de dos casos para convertirlas en una norma general. Esto es muy delicado en esta sentencia que ha emitido la Corte Constitucional referente al caso de cambio de sexo, registro de datos de un menor, de un niño, que se cambia pues de sexo y se cambia de género más que nada, y los datos de identidad en su cédula de identificación. Esto nos obliga a tener en cuenta que en la sentencia 95/18/EP 24, caso Salinas, se obliga a los colegios públicos y privados a aceptar y acompañar los procesos de transición de género en menores de edad y exige al Ministerio de Educación a que diseñe un protocolo de acompañamiento a niños y adolescentes, el proceso de transición de género para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional, que será de obligatorio cumplimiento. Imagínense que la Corte Constitucional se ha olvidado que en la Constitución está determinado en el artículo 44, artículo 45, quiénes son niños, niñas y adolescentes, pero no habla de niños trans, de niños transgénero. La única diferencia, los sujetos dentro de estas normas constitucional y en la ley, en el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, se refiere a niñas, niños y adolescentes. Biológicamente, porque cuando el niño nace, cuando un ser humano viene al mundo, ¿qué es lo primero que hace el médico? Identificar biológicamente, porque ha pasado por un proceso desde que se va verificando desde que el niño va avanzando en sus etapas de desarrollo. La madre que está pues haciéndose los chequeos en las ecografías va viendo el niño cómo va y determina pues que es niña o es niño, y cuando nace lo que hace el médico es transmitir a quienes registran la información para el registro civil, es justamente que nació un niño o niña, cuál es su referencia de sexo de nacimiento. Pero si se quiere cambiar posteriormente en temas de transición de género y pensar que se quiere tomar como base que el niño quiere a los 3, 5 años tomar decisiones, ¿cómo vamos
a pensar de que le vamos a dar al niño esa autonomía cuando los padres de familia, y lo manda el mismo Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, que somos responsables, Estado, sociedad y familia. Entonces no podemos pensar que venga la Corte Constitucional y dé una disposición, un mandato prácticamente lo que está haciendo, porque está indicando de obligatorio cumplimiento al Ministerio de Educación, porque manda que se dé acompañamiento a estos niños trans, donde no están especificados qué es un niño trans. Si no hay una definición dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador, no podemos hablar de niños trans. Y peor, que ya se están, parece que en los centros educativos, lógicamente seguidos del distrito, pues que les corresponde en cada provincia, en cada sector del territorio del Ecuador, ya están pensando de que tienen que construirlos, adecuar baños para los niños trans. O sea, primero se ponen los zapatos y después las medias. O sea que la Constitución la están leyendo al revés, o están legislando quitándole las funciones a la Asamblea Nacional. Hace unos días, el 26 de noviembre del 2024, se quiso aprobar un proyecto de ley con el cual se quiere reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, pero no es reforma, lo van a mandar al tacho de la basura con un proyecto de ley cuya sigla se llama COPINA, Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Ese es el objetivo, crear una jurisprudencia, aunque sea con aberraciones jurídicas, llegar a la Asamblea, que se convierta en fuerza obligatoria, inapelable, para que la Asamblea Nacional en votación apruebe este código, este proyecto de ley, que se va a convertir en un código de paso integral, disque de protección, pero protege a dos bajo los intereses de los padres que han instaurado este tipo de acción de protección, porque digo padres, no solamente es este caso, sino también el caso denominado Amada, que es el 13-13-19, y ese caso también, también estamos hablando de niños trans. El caso 13-13-19 raya JP es lo mismo. Padres que quieren ir a cambiar en el registro civil. Ojo, no es que recién van a registrarse, ellos ya están registrados. La seguridad jurídica se ha cumplido por parte de las autoridades. Los niños están registrados con el nombre que le pusieron sus padres respectivos. Se ha cumplido justamente con todo el derecho de igualdad. ¿Dónde está la discriminación? Si no existe la ley, porque nosotros tenemos que acatar lo que manda la ley, pero no van a venir aquí padres de familia por otros intereses que estamos viendo que se está queriendo aprovechar para aprobar una ley que ha venido discutiéndose y rechazando, como es el COPINA, y coger estos dos casos para convertirlos en una plataforma para que se le facilite el camino a la Asamblea Nacional y obtener una votación pues de aprobación, dado que ya la Corte Constitucional lo hace obligatorio y será inapelable. La única forma que podemos aquí cambiar y volver al orden en este país es la acción del pueblo soberano, artículo 1 de la Constitución, así como el derecho a la resistencia, como participación ciudadana, porque el poder político, ¿de dónde emana? De este pueblo. Y hoy, a través de esta exposición, que ha sido de manera urgente, hablar porque todos tenemos familias y dentro de nuestras familias tenemos niñas y adolescentes. Y el daño que se va a causar es irreversible, y el costo de hormonización y de bloqueos de pubertad que se vayan a aplicar en los niños que estén dentro de estos problemas de transición de género, lo va a pagar el Estado, lo vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos, y no lo sabemos. Ya en ciertas escuelas se está dando narrativas dentro de ciertos textos en los cuales, como dentro de la materia de cívica, se está filtrando ya una forma de ir
induciendo al niño o confundiéndolo. El niño no tiene madurez para tomar decisiones de 2, 3, 5 años. Nosotros tenemos que darle buenos ejemplos, tenemos la obligación de formarlo con principios y valores desde la familia. Si no, nosotros vamos a tener un país en desorden y nuestro futuro va a ser incierto porque ellos son nuestro futuro, y si no le damos, no controlamos este tipo de leyes, ¿quiénes son los que van a gobernar este país más adelante? Espero pues, y hago un llamado porque vamos a seguir en esta lucha. El día jueves 23 de enero a las 4:30 de la tarde en el Parque Centenario vamos a seguir expresando nuestra voz, porque eso es nuestro derecho, libertad de expresión. Y otra cosa, Facebook, TikTok está censurando, diciendo que viola las normas de la comunidad. Cuando uno rechaza, justamente indicando que se están vulnerando el marco constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio de Telecomunicaciones, Arcotel, tendrá que responder por esta forma de atropello, porque el dueño de Facebook, TikTok, Zuckerberg mismo ya dijo que lo obligaba, porque esto tiene que ver con el ODS número 5 de la Agenda 2030, un plan mañoso con el cual dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador se está introduciendo este tema de ideología de género, y están comenzando con los niños, con todos los niños, niñas y adolescentes desde los centros educativos y de diferentes ministerios. Todo esto ha estado callado. Es nuestro deber informarnos, revisar. No me crean a mí, busquen información, porque si ustedes no buscan información, no crean que se las van a dar tan fácil. Los que están en riesgos, los que están amenazados son nuestros hijos. Y espero pues que ustedes puedan concurrir el día jueves 23 de enero a las 4:30 de la tarde desde el Parque Centenario y continuar rechazando. Con los niños no se metan, porque los niños son sagrados, y aquí los responsables desde que nacen somos los padres de familia. Hacia ellos debe ser cualquier llamado cuando esos niños están maltratados. El maltrato tiene que enfocarse como debe ser dentro del marco jurídico que tiene el Ecuador. Bien, en lo que he explicado en estos momentos por parte del general Glenda Solís, y se anuncia la participación del Magíster Kanga en estos momentos, como estamos observando aquí a través de la RTV. Yo tengo poco tiempo de pertenecer al grupo de Glenda. Como lo mío son las relaciones internacionales, he estado revisando la deriva que ha venido tomando Occidente. Lo que estamos viviendo ahorita es un problema que, como casi todo llega tarde a Ecuador, tiene sucediendo en otras latitudes desde hace mínimo 10 años, y responde a una agenda. La agenda de género es uno de los tentáculos de la agenda globalista, que tiene otros tentáculos como son la agenda sanitaria, la agenda climática y la migratoria. Y la función es caotizar, porque opera en un esquema de problema, reacción, solución. Caotizan a la sociedad a través de estos dispositivos para después proponernos la solución, que a donde se quiere llegar es a un gobierno global. Suena conspiranoico, pero los hechos, los sucesos que estamos viviendo ahorita en el mundo nos prueban que no es conspiración. Ayer se posicionó Donald Trump y Elon Musk decía que ellos están salvando Occidente. No es una exageración, porque es Occidente lo que está en juego, en riesgo, y son las bases de Occidente lo más atacado. La niñez, la fe, la ciencia están bajo ataque. Entonces, este concepto, como bien lo dijo Glenda, es una entelequia, no existe niñez trans. Pero ¿qué es lo que subyace? Un motivo ideológico y económico, porque esto responde a un negocio multimillonario. En los países en donde esto tiene más tiempo, existen decenas de lo que llaman clínicas de reasignación de género, que en realidad son clínicas de reasignación de sexo.
Y al decir niñez trans, estamos aceptando que ese niño está en un proceso de transición. Y la transición implica primero una transición social, que es en la etapa en la que estamos ahorita o donde nos quieren llevar, porque la transición social implica que si el niño, un niño varón, se identifica como niña, la escuela está obligado a decirle por su nombre de niña, a permitirle que use el baño de niñas. Es la transición social. La siguiente etapa es la primera fase de la transición física, que es o hormonas cruzadas o bloqueadores hormonales. Y esto está ocurriendo en países tan cercanos como Chile. En Chile ya existen niños mutilados. Uno de los problemas, Glenda nos decía que tenemos que informarnos, pero yo quiero invitarlos a los medios a hacer una mea culpa, porque los medios no están cumpliendo adecuadamente su labor. Los medios deberían informar a la población, pero los medios, al menos desde la pandemia, están haciendo otra cosa, están imponiendo un relato. En la pandemia nos impusieron el relato de la vacunación como única solución. Y aterrorizaban a la población de que si tú no te vacunabas, eras casi que un criminal. Pero ante la multitud de casos de personas con efectos secundarios por esas vacunas, no hay una sola noticia en los medios que antes nos inducían a la vacunación. Esos medios no informaron cómo, por ejemplo, Pfizer casi que amedrentaba a los países para obligarlos a comprar su vacuna sin ninguna responsabilidad ulterior por los efectos secundarios de esa vacuna. Y el tema trans es otro relato. Es el relato de que si uno no, le llaman afirmación de género, si uno no afirma el género del niño, está cometiendo un crimen contra los derechos humanos. Es otro relato. Algo ideológico lo quieren poner a la categoría de derechos humanos. Pero ¿por qué? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué nosotros, otras ilusiones, no reciben la misma aceptación? ¿Por qué, por ejemplo, si una persona nórdica, rubia y de ojos azules, se autopercibe como indígena o como negro, aceptaríamos, por ejemplo, aquí que esa persona venga y compita por una beca para minorías étnicas? Nadie ni siquiera pasará la primera fase, porque todos nos damos cuenta de que es algo que no tiene una base en la realidad. Y la niñez es una etapa donde hay donde la mente del niño es donde la época más ferviente en imaginar muchas cosas. Si un niño se cree pirata, ningún padre le permitiría que se saque un ojo para ponerse un parche o se corte una mano para ponerse un garfio y para ser pirata. Esa idealización no la aceptaríamos. Si una persona bulímica quiere hacerse, que pesa 95 libras y quiere hacerse una operación de manga gástrica, ningún médico aceptaría eso, porque el problema de la persona bulímica está en su mente y no se va a solucionar con un tratamiento en el cuerpo. Es el mismo caso para este problema que se llama disforia de género. Magíster, gracias por su participación. Ahora, brevemente y en honor al tiempo de los compañeros asistentes a esta rueda de prensa, por favor, la abogada Nelly Vázquez, su participación. Gracias, muy amable. Bueno, ya hemos oído esto, lo que nos va a afectar a nosotros como sociedad. ¿Por qué es a nosotros que nos va a afectar? Porque nosotros somos padres, somos tíos, muchos somos abuelos y va a estar dentro de nuestro hogar esta agenda que quiere destruir la familia, porque ese es el fin. ¿Cómo es posible que a los niños les hablen de niños trans? ¿Qué es eso? Eso simplemente no existe. ¿Cómo le van a hablar a niños que no tienen su madurez, que nosotros tenemos que estar viendo por ellos? ¿Cómo es posible que los jueces que tienen que proteger los derechos de los niños transgreda esto? El Ecuador es un estado soberano. La Constitución
Si los tratados internacionales trastocan nuestro derecho, debe de ser revisado ese tratado y ser rechazado, porque no podemos permitir que en nuestro país, que es un país creyente, que es un país cristiano, que nuestra cultura es diferente a otros del norte, vayamos a vivir esta situación que al final va a crear es una conmoción social y salud pública, no solo para los niños, sino nosotros como padres, porque en ese momento también vamos a ver cómo debemos de tratar a los niños que en ese momento pasen por la situación que se le está inculcando psicológicamente. Es para todo, nos va a afectar la salud psicológica. Va a ser terrible lo que vamos a vivir si seguimos callados y permitimos que esto siga sucediendo y que estos jueces que han violentado nuestra Constitución, nuestros derechos, Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, Joel Escudero, Alice Lozada, Daniela Salazar, nos están imponiendo a los niños trans, que simplemente eso no existe. Le decimos no, con nuestros niños no se meten. Gracias. Su nombre, por favor. Más. Abogada Nelly Vázquez. A continuación vamos a abrir un breve espacio para las consultas que puedan tener ustedes, compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dani Wilca de Huilar, RTV les saluda. Estamos en directo. Tenemos una consulta directamente desde Costa Rica, donde se indica la doctrina educacional abre puertas a depredadores sexuales. ¿Cómo protege el Estado ecuatoriano al menor? Nos preguntan. Ingeniera Lenda García. El Ecuador, dentro de estos temas de niños que se quieran cambiar del género, no está normado. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia trata de que el interés superior del niño implica su protección justamente en las necesidades y las atenciones de sus derechos básicos, como son los derechos de todo ser humano. Que el niño esté bien alimentado, su salud, que tenga el techo, que tenga la parte afectiva. Los derechos básicos, pero en materia que se le quiere dar una clasificación de niños trans, eso no existe. Más bien es todo lo contrario. Se está llevando a un maltrato, sobre todo psicológico, al niño, cuando aquí no hay una base estadística en la que se diga, por ejemplo, cuántos niños de pronto hay en esa situación, que el niño se quiera cambiar de sexo. ¿Por qué? Porque no hay un estudio, una evidencia científica que realmente determine esa afectación psicológica, porque todos son solamente de una manera superficial. Con mayor razón, la Corte Constitucional, que se debe regir, que debe interpretar la Constitución, no se puede ir más allá en nuestro país si no existe ni la norma, no existe definición y más que nada el derecho a la vida es la que también está en riesgo, porque los efectos que va a causar, las consecuencias, el Estado no está diciendo si se va a ser responsable, que si el niño se cambia de sexo, le reasignan un nuevo sexo, se cambia de nombre, se cambia su cédula de identidad y vamos a encontrarnos que ese problema, ¿quién lo va a tener? El padre y el Estado, que fue que él permitió, ordenó, como en este caso, que la Corte Constitucional está dando de cumplimiento obligatorio que se establezcan medidas de acompañamiento en los centros educativos. Es una cuestión totalmente ilegal y trastoca incluso el respeto de los derechos de los demás. Donde terminan los derechos del uno, comienzan los del otro. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes con todos. En tu caso, rechaza esta imposición por parte de la Corte Constitucional debido a que está atentando contra los menores. Buenas tardes. Categóricamente rechazamos ODE, Vida, Salud, Justicia. Rechaza de manera categórica todas estas medidas fuera del marco de la ley. La Corte Constitucional no son dioses, ellos no están sobre la Constitución y la interpretación de la Constitución es literal, gramaticalmente hasta donde le da. No pueden hacer conceptualizaciones que están de manera subjetiva o aplicar las normas de instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y del Comité de Derechos del Niño
unas observaciones generales que han realizado en algún momento de una reunión que tuvieron con los estados partes, pero para aplicar, para afectar a la población. Los tratados internacionales, estos instrumentos, estos pactos, estas convenciones son para el bienestar, pero no para trastocar nuestra tranquilidad, nuestra armonía, porque en este momento va a afectar la tranquilidad de la familia, ver a un niño que esté afectado por una disposición ilegal, inconstitucional, de una manera total fuera antinatural y fuera de lo natural, porque la esencia del niño, de su parte biológica, es algo que viene pues de lo divino, y si no hay una comprobación para saber para qué cambiar, es mejor no hacerlo, pero no vamos a dar. Gracias, buenas tardes, ¿qué hacer? ¿Cuál es el camino que ustedes van a adoptar como agrupación para frenar esta resolución o este dictamen que ha emitido la Corte Constitucional, que sin duda alguna afecta totalmente a la familia? Vamos a elevar un pronunciamiento ante todo al presidente de la República, porque es el jefe de Estado y quien rige el control y las disposiciones a las diversas carteras de Estado, y en este caso al Ministerio de Educación, porque la disposición que está dando la Corte Constitucional al Ministerio de Educación lo obliga al presidente. Es decir, un ratito, está creando un problema con el país, y creo que el presidente puede rechazar, porque está yéndose contra la ley lo que está haciendo la Corte. Por muy corte, señores jueces, si están fuera del marco de la ley, el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador dice, indica que no tiene efecto jurídico, no causa eficacia cuando se dispone fuera del marco de la ley de la Constitución. Entonces no podemos aceptar que esto se aplique. En todo caso, el presidente puede rechazar. Asimismo, la Asamblea Nacional tendrá que mantenerse dentro de los marcos que son de respetar las normas constitucionales, como manda el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador. Tiene que hacer respetar los derechos, la soberanía del cuerpo de los niños, nuestra soberanía en todos los aspectos, no solo territorial, soberanía está en distintos ámbitos. Ingeniera Solís, y en este caso, una consulta aquí adicional, ¿quiénes patrocinan entonces el impulso de estas ideologías? ¿Hay conflicto de intereses de las autoridades de salud? De lo que se puedo deducir, porque hace poco tuvimos una mesa técnica con respecto al proyecto COPINA, que es un proyecto con el cual se quiere reemplazar el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, porque en su contenido, dentro de este proyecto de ley, todo lo que estamos hablando en temas de cambio de sexo, de terapias psicológicas, de consentimiento a los niños, para respetar su proyecto de vida, darle autonomía, consentimiento y dejando a un lado al padre de familia, está dentro de ese proyecto de ley. Por consiguiente, si esto la Asamblea Nacional lo aprueba en el debate, que está para el segundo debate, estamos viendo que van a decir, la Corte Constitucional ha ordenado. ¿Y qué es lo que van a hacer los asambleístas? A votar, porque ya va a segundo debate y van a votación definitiva prácticamente. ¿Queda entonces el camino de las calles? Como siempre, los actores sociales somos el pueblo soberano, pero el pueblo soberano que haga conciencia, porque si continúan mirando para otro lado y dejan que hagan lo que les dé la gana a ciertas autoridades que se han olvidado de respetar la Constitución, entonces los niños no tendrán quien haga respetar sus derechos, quedarán indefensos por nuestra irresponsabilidad. Las calles es lo que queda, porque los actores sociales somos los que planteamos los proyectos sociales a una Asamblea Nacional, o el presidente tiene que acoger en su decreto, además de sus funciones, lo que requiere el pueblo dentro de su expresión, dentro de esa libertad de expresión. ¿A quién más haría el llamado para que se unan a alzar esta voz de protesta? Eso también a la iglesia. Yo soy una representante de una parte de esta sociedad civil y yo les hago un llamado, dejando fuera de toda bandera política. Yo les pido, por ese amor a los niños, no dejar de ser tan ingenuos,
dejar a un lado sus preferencias ideológicas, políticas, partidistas. En este momento es necesario volver la mirada a nuestra familia, a nuestros niños. Invito a las iglesias eclesiásticas, a los evangélicos, a todos los gremios, a la academia, que ellos saben muy bien, psicólogos, psiquiatras, en todas las disciplinas de la academia. Porque si nosotros no nos unimos de alguna forma, respetando cada uno que tenga su liderazgo, pero unidos por un objetivo para defender este país. Nuestro país, además de desangrarse, 8.000 jóvenes muertos en las calles, 4 niños muertos también de una manera y nadie da razón. No podemos ser tan indiferentes e indolentes porque no nos toca. A mí sí me tocó hace muchos años. Por eso estoy hoy día como bandera de lucha, por los niños, por las niñas, por los adolescentes y por el bienestar de la familia, porque esta familia no van a venir a crear otro tipo de familia. Somos nosotros los que tenemos que hacerla respetar. ¿Cuál es el llamado que le hacen a la Asamblea? Que cumpla con el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, que se respete que todos los actos normativos y todos los proyectos de ley estén enmarcados dentro de ese respeto de la Constitución. Si aquí no existe definiciones sobre niños trans, no pueden venir ellos a crear cuando hay un rechazo masivo de la población ecuatoriana. Las leyes se hacen en función de las necesidades y de lo que expresa realmente el pueblo dentro de un Estado-nación. Nosotros somos un Estado-nación y si somos aún un Estado de Derecho, a pesar de todo lo que está pasando, entonces la Asamblea mejor es que se vayan a su casa y tengamos que retomar nosotros la autoridad como pueblo soberano, que nos los devuelvan, porque el poder político, la autoridad, lo que hace es tomar de nosotros a través de las urnas. Estas elecciones tienen que ser bien pensadas porque los asambleístas no pueden coger este tema como bandera política, este tema que estamos viviendo, porque muchos de ellos estuvieron en la Asamblea Nacional en el 2021, porque esto viene desde el 2020, 2021 estaba en la nueva Asamblea. Y los que se fueron y los que vinieron saben muy bien esto y están callados. Y hoy, por campaña, no pueden venir a lanzar utilizando como propaganda para ganar votos. Discúlpeme, es una falta de respeto a los niños y son más culpables por el silencio que tuvieron cuando sí ejercieron las funciones de asambleístas. Hoy nos han tirado la responsabilidad a los ecuatorianos. Bien, es lo que le hemos podido llevar a través de la señal de Huilar RTV, de lo que se ha efectuado en esta oportunidad, con lo cual concluye esta rueda de prensa, como ustedes pueden observar a través de la pantalla de Huilar RTV. El reporte que les generamos acá desde Guayaquil con cámara de Dani Wilca a través de Huilar RTV. Gracias por seguirnos. Una muy buena tarde.